Grabar en el equipo. Bueno, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ya van a ir entrando de a poquito. ¿Cómo están? Buenas noches para todos. Feliz noche, feliz miércoles para todos. Espero que estén teniendo un excelente día. Vamos a arrancar la clase de básicos. Hoy va a ser una clase muy particular, con un tema específico. Vamos a comenzar a brindar más temas específicos y no tan generales en esta clase. En esta clase solamente vamos a ver una cosa, estructura. Para mí la base del trading es la estructura. Entonces, esta clase va a ser muy, pero muy clave porque vamos a brindar temas importantes estructurales donde muchas veces hay mucha confusión en las estructuras. Entonces, voy a hablar temas específicos el día de hoy. Pongan en el chat y quiero que el día de hoy sea bastante cooperativo entre todos y podamos ayudarnos a que este día y esta clase tenga bastante como creatividad entre nosotros y también que podamos contestar y estar ahí en actividad en el chat. Preguntarle a ustedes, del 1 al 10, ¿qué tan buenos se caracterizan ustedes en detectar una estructura y una dirección diaria? ¿Qué tan bueno se caracterizan en detectar una dirección diaria? Y también en saber si están en un movimiento de retroceso, o sea, de corrección o de distribución. Del 1 al 10, ¿qué tan bueno se caracterizan ustedes? No importa si son 5, 1, 0, 10, no importa. Me siento aprobada. Recién 6. Ok, perfecto. Muy bien. Genial. 7, 5, ok, perfecto. Me parece increíble que se puedan ahí dar un numerito porque el día de hoy vamos a detectar mucho las estructuras y también en qué momento, quiero que entiendan también en qué momento entrar y en qué momento no. Quiero que también sepan el momento de consolidación, el momento donde el precio está acumulando órdenes y saber en qué momento tenés que meterte, en qué momento no. Entonces es importante. Ahora en el backtest, obviamente, vamos a repasar mucho lo que es eso, ¿ok? Va a ser una clase de backtest y a la vez una clase de básicos de estructura, ¿ok? Primero vamos a ir un poquito. Recuerden que las estructuras, un movimiento estructural, está compuesto de swing highs y swing lows. ¿Ok? El movimiento estructural se da vuelta cuando nosotros notamos un cambio de estructura. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, el cambio de estructura lo podemos detectar acá. Por ejemplo, es un cambio de estructura y mayormente el retroceso da hasta un 50 o antes o después y luego te da el movimiento bajista. Luego del movimiento bajista puede dar nuevamente el cambio estructural alcista. ¿Ok? Acá, por ejemplo. Este es el cambio estructural alcista, que luego te dan movimientos alcistas. Ahora, muchas veces pasa que uno entra en un movimiento bajista, el precio se da, pero capaz que ustedes estaban apuntando a un objetivo más abajo, por ejemplo acá. Y el movimiento se da vuelta y comienza después a hacer un cambio de estructura alcista. Cuando sucede eso, mayormente, dependiendo de la temporalidad, este movimiento, o sea, todo este trayecto que dio este rango, ¿ok? Mayormente ese trayecto suele ser una corrección de altas temporalidades. Por ejemplo, capaz que venía de un movimiento alcista en H4 y justamente ese movimiento, o sea, este retroceso que está yéndose hacia acá, por ejemplo, ese retroceso en bajas temporalidades, en 15 minutos, posiblemente fue el cambio de estructura. Y luego de un retroceso o una corrección, mayormente el precio, ¿qué hace? Sigue su trayecto, ¿ok? Sigue su distribución. Entonces, acá en bajas temporalidades, justamente acá lo voy a marcar.
acá en bajas temporalidades, posiblemente esta zona haya sido un cambio de estructura, ¿ok? En baja, pero en alta haya sido solamente una corrección. No fue un cambio, sino que posiblemente haya sido una corrección. Y ese estado correctivo es el que muchas veces uno se confunde y dice, uy, mirá, cómo no me di cuenta, o me sacó el SL y me manipuló. Inventa la manipulación. Bueno. Quiero darte a entender que a veces estás equivocado en la dirección diaria porque mayormente es una corrección de altas temporalidades y luego el precio se da vuelta. Entonces, muchas veces nosotros nos quedamos en bajas temporalidades, por ejemplo, en 15, en 5 minutos, y nos olvidamos de las altas temporalidades para agarrar el momento el correctivo. No sé si ustedes muchas veces me ven que yo a veces vendo y luego compro. Bueno, cuando yo a veces hago dos operativas, tanto de una dirección y luego la otra, es porque el segundo movimiento mayormente es la dirección de distribución, o sea, desde acá para acá arriba. Yo hago este movimiento y luego hago el segundo movimiento. Bueno, cuando hago así es porque la última operativa es la dirección diaria. ¿Ok? Es la dirección de todo el día. Entonces tienen que entender muchas veces que en altas temporalidades esta situación es una corrección. ¿Ok? Ahora, todo esto lo vamos a llevar acá. Yo quiero hacerle ver algo importante. Mira, nosotros acá, cuando vemos H4, yo me voy a ir a H4, ok, estamos en H4, y vemos que el precio acá, por ejemplo, en este swing low, ¿ok? Vino en estas temporalidades a corregir y luego continuar su trayecto alcista. Bueno, esta corrección de caída, nosotros la vamos a ver en bajas temporalidades, en la parte fractal, de fractalidad, y se van a dar cuenta que acá hay un cambio de estructura. Mira, ven acá, tenemos máximo, que ustedes ven acá, generó un doble high este máximo. ¿Ven? Hay doble high acá en este máximo, lo cual esta estructura que dio este máximo, tenemos el cambio por acá, ¿sí? Aquí. Acá tenemos el cambio de estructura en 15 minutos. Y luego el precio mayormente lo que hace es venir a una zona de demanda, ¿ok? Y luego caer. Vendría a ser acá es zonas de oferta ya, porque es en la zona alta. ¿Ok? En la zona de oferta que tiene el precio, ya directamente lo tenemos que vender. ¿Ok? Y este precio, si ustedes ven en la estructura, acá cambió en bajas temporalidades, pero en altas temporalidades esto fue solamente un momento correctivo. Ahora vean, si nosotros, por ejemplo, dejamos ver en que el precio tenga su movimiento, acá lo vamos a... Sí, esto es lo máximo, ¿ok? Tenga su movimiento, ustedes van a ver que esta caída fue una corrección en altas temporalidades. ¿Ven? Acá fue una corrección. Como cualquier corrección que ustedes ven cuando el precio viene y corrige y después sigue su trayecto. Bueno, esto es igual. Esto fue una corrección. Vamos a 15 minutos de vuelta. Y esta corrección, ustedes pueden agarrar la venta de este movimiento. Pueden agarrar la venta de este movimiento. Obviamente, siempre y cuando teniendo en cuenta los días, el movimiento, la apertura, muchas cositas como para saber en qué momento tenés que vender. Y luego ustedes ven que automáticamente el precio comenzó a dar su movimiento alcista. ¿Ok? ¿Ven? Da su movimiento alcista. Y luego, este movimiento alcista en algún punto tiene que cambiar estructura también para volver a reconfirmar la compra. ¿Ok? Y en este caso, ustedes ven acá, este es el máximo. Entonces por acá tiene que pasar un cuerpo para darnos el cambio de estructura ahí. Y luego el precio tiene que tener un estado correctivo nuevamente para seguir subiendo. ¿Ok? Vamos a ver si nos da la corrección al precio.
Vamos a ver, estos días fueron bastante complicados. Ahí estamos, ¿ves? Corrigió el precio y siguió su rumbo. Ven todo bueno, esto estructuralmente, esta corrección, por más que no haya sido como esta o esta en altas temporalidades, sigue siendo una corrección y luego te da el movimiento. ¿Ven? Acá genera máximos, corrige y luego se va. Y esto es lo que ustedes tienen que tener en cuenta en qué momento nosotros tenemos que ejecutar. ¿Ok? Tranquilo que esto estoy hablando de forma general, no estoy hablando de forma específica. Ahora vamos a hacernos mucho más detallista. Presten atención. Esto yo lo voy a eliminar todo. Si ustedes ven, cuando el precio da un cambio de estructura, y quiero que esto se lo graben en su cabeza, mira, acá tenemos el último mínimo. Y este último mínimo a mí me dio este movimiento. Y este movimiento es el cambio de estructura. ¿Ok? Esto es de una hora. Cambio de estructura de una hora. Acá yo marco una línea y si ustedes ven, acá me dejó cuerpo. Acá hay cuerpo. ¿Ok? Todo cambio de estructura es con cuerpo. Cuando nosotros nos da un cambio de estructura, y quiero que te lo grabes en la cabeza, siempre que hay un cambio de estructura, hay una corrección. Siempre que hay un cambio de estructura, hay una corrección por debajo del cambio de estructura. Y acá tenemos cambio de estructura, estado correctivo, ¿sí? O sea, un retroceso. Lo cual, este retroceso es el que nos va a dar nuevos máximos y luego cuando genere un nuevo máximo, nos da otro retroceso porque seguramente hay un nuevo cambio de estructura. ¿Sí? ¿Ven? Ahí, cambio de estructura, listo. Acá ya nos cambió estructura. Recuerda que el cambio de estructura no es este, ¿sí? No es este high, sino que básicamente es este cuerpo, el que está acá, ¿ok? Entonces yo trazo de nuevo una línea y me da el cambio de estructura de una hora. Ahora, cuando nosotros tenemos un rango de este estilo, así, mayormente el precio no viene por debajo del cambio de estructura. No significa de que no lo haga. Mayormente no viene. Vuelvo a repetir, mayormente no viene. No estoy diciendo que no venga. Mayormente no viene. Mayormente viene a una zona un poquito más arriba o capaz que justo al cambio de estructura. Vamos a seguir viéndolo al proceso. Ahí estamos. En este caso, sí vino por debajo del cambio de estructura. ¿Ok? Esto es una de no sé cuántas oportunidades que se te la pueden dar. Acá, cuando nosotros vemos el cambio de estructura, el precio en algún punto tiene que darnos una posición alcista de nuevo. ¿Ok? Presta atención. Ahí ya vemos que el precio comenzó a darnos la posición alcista. ¿Y ven? Entonces, acá donde vos ves en altas temporalidades, me voy a ir a 4 horas, los impulsos y los retrocesos, ¿ok? De una estructura, los impulsos y los retrocesos de una estructura, pero cuando vos lo vas a detallar, es muy ruidoso, por decirlo así. O sea, te hace mucho ruido la cantidad de swing high, la cantidad de swing low, la cantidad de swing high y la cantidad de swing low. Entonces, quiero que entiendas que si vos lo ves en altas temporalidades, siempre vos tenés que marcar los swing high más altos y los swing low más bajos que te generó esa estructura. Y de esa forma vas a caracterizar en qué momento entrar y en qué momento no. Cuándo es un cambio real y cuándo no es un cambio real. ¿Me entienden? Ahora, el Nasdaq hay muchas chances de que genere un nuevo máximo. Ahora, para que genere un nuevo máximo no significa que tengas que cambiar estructura por arriba de este swing high. No, posiblemente llegue a este swing high que tenemos acá y solamente me deje mecha por arriba, pero ya generó ese swing high. ¿Ok? Acá lo que más importa es que vaya dejando swing high más alto que los anteriores. La única forma de que Nasdaq siga subiendo es que en altas temporalidades deje cuerpo por arriba de este swing high. Si deja cuerpo, entonces el precio ¿qué va a hacer? Va a seguir subiendo, va a corregir y de nuevo va a generar otro máximo. Ahora,
Si el precio deja solamente mecha, el precio va a tener seguramente una nueva posición bajista. Cuando me cambie estructura, el precio va a corregir y va a continuar cayendo. Hay mucha diferencia entre una toma de liquidez, o sea, con mecha, a un cambio de estructura. Son dos cosas totalmente diferentes y quiero que lo sepan identificar, ¿ok? Eso es en altas temporalidades. Ahora, vos tenés que saber también que en altas temporalidades, cuando vos ves un cambio de estructura en 1 hora o en 4 horas, el retroceso de ese cambio podés aprovechar la venta. Por ejemplo, nosotros vemos de que acá tenemos un cambio de estructura. Ustedes ven acá, pam, cambio de estructura. Yo me voy a ir a ver, aquí, acá. Cuando nosotros vemos, yo me voy a ir a 15 minutos. Cuando nosotros vemos este cambio de estructura de altas temporalidades, que lo tenemos acá, ¿sí? En bajas temporalidades, el retroceso nos simboliza un reversal, ¿ok? El retroceso a nosotros nos simboliza siempre un reversal. ¿Qué significa? Que el precio se da vuelta, ¿ok? Justamente en una sola dirección, puede ser la dirección de ese día y que nosotros la podemos aprovechar, ¿ok? Vamos a prestar atención acá. Ahí vemos que este día fue miércoles, ¿ok? Acá tenemos el máximo del miércoles. Presten muchísima atención acá. Y acá arranca el día jueves. Y acá quiero darte una idea, porque acá comienza toda la magia de los setups. Acá comienza toda la magia de los setups, ¿sí? Ven acá. El día jueves arranca justamente la línea negra, ahí, muy bien. Nosotros tenemos la apertura, quiero preguntarle a ustedes, ¿a qué hora tenemos la apertura de Nueva York? ¿Se acuerdan? ¿A qué hora tenemos la apertura de Nueva York? 9:30, exacto. 9:30 tenemos la apertura de Nueva York, o sea, acá, 10:30 Argentina, exacto. Entonces, si ustedes ven, el precio generó rangos y acá, ¡pum!, me generó un máximo más. Entonces, el día jueves tomo liquidez del día miércoles, ¿ok? Ahí ya tienen que tener un punto muy clave. Si ustedes ven, cuando en este caso el día jueves nos dio el Judas, que se le dice, o sea, la toma de liquidez nos dio en Londres. A las 4 de la mañana nos dio justamente la toma de liquidez. En este caso nosotros estamos durmiendo porque son las 3 de la mañana Argentina, ¿ok? Pero si nosotros lo vamos a detallar bien todo este proceso, podemos también identificar los cambios de estructura y la dirección del día. Si ustedes se levantan a las 7 de la mañana y ven que en Londres ya generó todo esto, las 7 de la mañana viene a ser las 6 de la mañana en Nueva York, acá. Háganme cuenta que ustedes se han levantado a las 7 de la mañana. Vamos a hacer que el precio corra hasta las 7 de la mañana. Vamos a ver, ahí. ¡Pim! Se levantan a las 7 de la mañana y lo ven al precio así. Ustedes tienen dos opciones. Esperar la apertura, que puede generar un máximo o puede venir a una zona para tomar liquidez, o esperar un retroceso a alguna zona de ineficiencia, o sea, de fair value gaps, para ejecutar las ventas. Porque si el precio ya tomó liquidez, usted lo único que tiene que observar, por ejemplo, en 5 minutos, a ver si ya cambió estructura. ¿Ok? Si ustedes ven que en 5 minutos ya cambió estructura, pueden ejecutar esa venta. En el caso de que en 5 minutos no cambió estructura, tienen que esperar a que lo haga. Si ustedes ven, el swing high de 3 minutos que estoy yo es este. Y el swing low que me cambiaría estructura a mí es este. O sea, el precio tiene que pasar primero por ahí para que me cambie estructura. Entonces todavía no estamos en el momento adecuado de vender y aprovechar esa corrección de altas temporalidades. Recuerda que estamos viendo la corrección. Ahí nos cambió estructura y se está acercando a la apertura. ¿Ok? Entonces vamos a ver si el precio comienza a darnos oportunidades en la apertura. Y si ustedes ven, el precio comienza a caer.
a caer, a caer, a caer, a caer, pero ustedes tienen una apertura. Recuerden que ustedes tienen una apertura. Siempre recuerden eso, que ustedes tienen una apertura. ¿Ok? Esa apertura, si ustedes ven acá, si ustedes ven acá, justamente, yo voy a ir a altas temporalidades, a 15 minutos. Acá el precio ya me cambió estructura en 15 minutos. ¿Sí? Lo ideal, vuelvo a repetir, sería que el precio venga por arriba de los 15 minutos. Sería lo ideal. ¿Por qué? Porque acá tenemos el cambio de estructura. Pero vuelvo a repetir, ¿qué dije cuando el precio me cambió de estructura por esta zona? Y yo digo muchas veces, a veces el precio no te da el cambio, o sea, no te da el retroceso por debajo o por arriba del cambio de estructura. ¿Recuerdan eso? Bueno, en este caso, nosotros eso pasa cuando el rango lo tenemos muy largo. O sea, acá. Si el rango es muy largo, hay muchas chances de que el precio no venga a esta zona de acá. Es complicado porque tiene que recorrer todo esto y si hace eso, el precio ya directamente se da vuelta. Entonces, el precio de donde está se tendría que desarrollar. Vamos a ir a un minuto. ¿Cómo nosotros podemos aprovechar ese momento de retroceso? Número uno es saber que ya cambió estructura. ¿Sí? Ya cambió estructura el mismo día jueves, ya cambió. Y cuando cambia estructura, vos tenés dos alternativas. Esperar el retroceso o te iniciás a la venta, porque ya cambió estructura. Y mira, si nosotros ponemos venta acá y estamos a menos de un minuto de la apertura, presta atención. Yo voy a eliminar esto y mira, ¡pap! La venta. El estado correctivo que nosotros tenemos que aprovechar en altas temporalidades. ¿Ven? El precio lo único que hizo es corregir un poquito, nada más, y caerse. Porque acá ya hay un cambio de estructura y acá ya tomó liquidez del día anterior. Y en Londres, en un minutito, ya cambió estructura. Mira, yo te voy a hacer ver acá. ¿Cuál es el último swing low que te generó este máximo? El último swing low lo tenemos por acá. Mira, yo voy a marcar acá y este es el cambio de estructura de un minutito. Y acá ya te dio todo. ¿Qué hizo el precio? Vino, cambió, regresó por arriba del cambio de estructura y luego cuando regresó, ¿qué hizo? ¡Pum! Se cayó. Luego te dio otra corrección acá y ¿qué hizo después? Se desmoronó. Lo hizo antes de la apertura. Entonces vos tenés que tener ya en claro, cuando vos te pares a la computadora, tenés que fijarte. Voy a repasar todo de vuelta. Tenés que fijarte, el precio, ¿a dónde está? Número uno, ¿a dónde está el precio? Número dos, tenés que identificar que ya hay un cambio de estructura de altas temporalidades. Significa que el precio tiene que corregir. Cuando el precio corrige, ¿ok? A o sea, a un precio más barato, vos tenés que aprovechar o la venta de esa corrección o la compra de la distribución. ¿Ok? Entonces, si vos estás justamente en un momento de que el precio ya se desmoronó, entonces vos ya tenés que esperar la compra, porque ya estás entrando tarde al precio, ¿ok? Y la única forma de que vos sepas la dirección diaria, y te vuelvo a repetir, es sabiendo si estás en un momento de corrección o en un momento de distribución. Cuando vos estás en un momento de corrección, fíjate si estás en el momento justo que va a corregir o que ya corrigió. En este caso, por ejemplo, nosotros estamos justo en el momento de que está corrigiendo. Entonces agarramos la venta en el momento justo. Pero ¿qué pasa si aperturaba en este horario? Justamente acá, cuando está la línea. Ahí. El momento ya es inoportuno. Ya el momento ya corrigió. Entonces lo que nosotros tenemos que esperar a que se dé vuelta. O sea que ya directamente distribuya. Y para que distribuya el precio, ¿qué tiene que hacer? Generar un mínimo más tomando liquidez y luego agarrar el momento contrario. ¿Ok? Por ejemplo, ahí tomo liquidez de ese mínimo y el precio
en un punto, posiblemente genere otro mínimo o comience a corregir. Y hay muchas probabilidades de que no se dé en ese día, se dé en otro día. ¿Ok? Yo esto lo voy a pasar a altas temporalidades. Si ustedes ven, ahí está. Cuando corrige, ¿qué es lo que tenemos que esperar nosotros? La corrección y luego de la corrección volver a darnos cuenta en qué momento nos dio cambio de estructura. ¿Cuál es el último mínimo el que generó? El último mínimo es este. Perdón, es este. Este es el último mínimo. ¿Ok? Entonces, perdón. Este mínimo tiene un máximo. ¿Y cuál es ese máximo? El máximo de ese mínimo lo tenemos por acá. Entonces, todo lo que pase por arriba con cuerpo de ese máximo, en 15 minutos denominamos un cambio de estructura. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando nosotros vemos que ya cambió de estructura en 15 minutos, esperamos la corrección. ¿Ok? El momento correctivo. Si el momento correctivo no se da y sigue generando un rango más alto, recuerda que cuando hay rangos altos no pasa por debajo del cambio de estructura, sino que se da un poquito más arriba. Y por ejemplo, acá el momento correctivo fue en este aquí. Si nosotros podemos agarrar esa compra de ese momento correctivo de acá, nos puede llevar a la distribución alcista. ¿Ok? Veamos si dio otro momento correcto. ¿En qué temporalidad es válido los cambios de estructura? Los cambios de estructura, miren acá, acá sí pasó. Mira, yo voy a alargar esto y pasa por debajo del cambio de estructura. Entonces ahí fue el momento más clave para tomar la compra. Capaz que acá te hubieras sacado y acá hubieras tomado el momento más clave de la compra. Sin embargo, fueron momentos difíciles para tomar compra porque eh, todo el tiempo estuvo consolidando. Entonces no fue fácil estos momentos. Pero yo lo estoy mostrando en un escenario muy difícil. Pero recuerden, cambio de estructura siempre y ustedes ven que siempre el precio corrige. Y acá no está corrigiendo, acá ya está distribuyendo el precio. ¿Ok? La corrección fue esta caída. Y ahí me está preguntando, ¿en qué temporalidad es válido el cambio de estructura? No hay una temporalidad específica para que sea válido, ¿sí? No hay una temporalidad específica para que sea válido. La temporalidad va a depender mucho del trade que vos estés usando. O sea, si sos scalper, sos intradiario, si sos swing. Mayormente, si querés un movimiento largo, tenés que esperar un cambio de alta temporalidad. 1 hora o 4 horas. Y yo te lo voy a hacer ver. Mira, acá vamos a chequear. Acá estamos en 4 horas, ¿sí? Esto es 4 horas. Nosotros tenemos que ver cuál es el último máximo y cuál es el último mínimo. Vean acá. Vamos a ir al pasado. Tenemos máximo y ese máximo tiene un mínimo, que es este mínimo, el que está acá. ¿Ok? Esto lo voy a señalar con un circulito. Este es nuestro mínimo. Ahí está. ¿Ok? Que me generó este impulso. Yo a esto lo trazo y mira. Cambio de estructura, cuando el rango no es grande, o sea, no es largo, el cambio, o sea, el retroceso sí es largo, ¿ok? Y acá, si nosotros tomamos un rango de alta temporalidad, que vendría a ser este, el precio pasa por arriba del 50%. Acá quiero explicarte algo, justamente a lo que me consultaste, Nico. Cuando vos ves un cambio de altas temporalidades, vos tenés que saber que el precio tiene que corregir. Entonces, en esta corrección, hay cambios de estructura de 1 minuto, de 5 y de 15. ¿Cuál es válido? El que vos quieras. ¿Me entendés? Ahora mira, yo me voy a ir a este momento. Me voy a ir a 1 minuto. Ah, no me deja, entonces me voy a ir a 15. No me deja 1 minuto porque parece que es muy baja la temporalidad. A ver, de 5, sí, sí me deja, y 3 minutos sí me deja. Ok, perfecto. Vamos a ver si nos da un cambio de estructura de 3 minutos. Ahí estamos. Mira. Ok, aguanta que está medio loco. Perfecto. A ver si me da otro mínimo. No me da otro mínimo. Ok.
Acá en este caso, para que se simbolice un cambio de estructura de 3 minutos, yo esto lo voy a sacar. Este es el último mínimo, ¿sí? Este es el último mínimo. ¿Y cuál es el último máximo del cambio de estructura? En un minuto, para que vos sepas, el cambio de estructura es este, el que está acá. Este es el de un minuto. Pero el de 3 minutos está acá arriba. Porque este es el swing high que me dio esta caída. Pero en un minuto es este, el que está acá. No puedo verlo, no me deja. ¿Ven? No me deja. A ver si me deja verlo en 2 minutos. No, tampoco no me deja. Pero en un minuto es este cambio. Acá en un minuto hay varias velas que retrocedieron, subieron y te dieron este swing. En 3 minutos lo tenés arriba. Imagínate. Buen traste en el cambio de un minuto. ¿Ok? Acá tenés el rango. Perdón, este tiene que ser al revés. Acá tenés el rango del precio. Acá vos tenés momentos de fair value gaps y bloques de órdenes. Para que te dé el cambio de 3 minutos, tiene que generar otro mínimo. Cuando genere otro mínimo, el máximo ya no sería acá arriba, ya sería este, ¿ok? Ya sería este de acá. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver si es que nos deja un cambio de estructura. En este caso, no nos está dejando un nuevo mínimo. Significa que el cambio de estructura válido fue el de un minuto. Porque a partir de ahí ya dejó de caer, comenzó a subir. ¿Me entendés? Entonces, no hay un cambio específico, o sea, no hay una temporalidad específica, pero un cambio específico. Puede ser el de un minuto, el de 3, el de 4, el de 5, el de 15, el de 30 minutos, el de una hora. Va a depender mucho si es una colección o es una distribución. Va a depender también en qué temporalidad lo ves. Va a haber mucho que ver el contexto. Va a tener que ver muchas cosas que te pueden servir a vos para tomar cambio de estructura. Pero en este caso, el de un minuto fue válido. El de 3 minutos es muy arriba y el de 15 ni hablar. En este momento es correctivo, ¿ok? Para mí todos son válidos, pero depende mucho si estás en una corrección o en una distribución. Ahora vamos a esperar que el precio corrija, ¿ok? Vamos a esperar que el precio corrija. Cuando corrija, vamos a tomar otro cambio de estructura. Mira, ahí estamos, listo. Vamos un minuto. Hasta acá corrigió y ya después volvió a cambiar de estructura. Mira, bueno, acá no me deja de un minuto, vamos a ir a tres. En 3 minutos vamos a detectar el cambio de uno, ¿ok? El cambio de un minuto, para que vos entiendas, ¿ok? Lo tenemos por acá. En teoría, acá nosotros nos marca una mecha, ¿ok? Pero el cambio de estructura de un minuto simboliza este, el que está acá. Acá tenemos mecha. Esto no es un cambio, pero acá tenemos mecha. Si vos ves, después de esta mecha, te dio un retroceso y después se cayó. Entonces, en un minuto lo más seguro es que acá hay un cuerpo, ¿ok? Y por eso te dio este retroceso y luego se cayó, porque si acá no hubiera cuerpo, esto hubiera seguido subiendo, ¿ok? Seguramente que este es el cambio de un minuto, ¿ok? Y el cambio de 3 minutos lo tenemos por acá. Pero si vos ves, este día fue muy simbólico, yo me acuerdo bien porque yo estuve en venta en este día, y hubo una noticia, y por eso lo tiró al precio. Pero si vos ves, en 15 minutos, o sea, el cambio de un minuto fue válido, el cambio de 3 minutos fue válido, pero ninguno te dio un retroceso como bueno, solamente el de un minuto, y el cambio de 15 minutos, perdón, está acá abajo. Ese no es este. Es el último swing que te dio la subida. Y si vos ves, esta velita acá, este cuerpo que tenemos acá, es el que te dio el cambio, justamente acá. Mira, yo te lo voy a poner de rojo. Este es el que te dio el cambio, acá. Este es el cambio, ¿sí? Y la vela siguiente, ¿ves que hay una mecha? Que te la voy a separar hacia acá. Mira, ¿ves esta mecha? Bueno, esta mecha pasó por arriba del cambio de estructura. Este es un retroceso. Me voy a ir a 5 minutos. Mira, justamente lo que yo te marqué, acá tenemos el cambio, ¿ok?
Y este retroceso que tenemos acá, aquí justamente, es el que vos tenés que agarrar porque está por arriba del cambio de estructura. Me voy a ir a 3 minutos y seguramente es alguna velita. ¿Ves? Te dio el cambio acá de 15 y este es el retroceso por arriba del cambio. Y acá tenemos un bloque de órdenes. Mira, hermoso bloque de órdenes. Y el precio, ¿qué hizo? Cambió estructura en 15 también y te dio la caída. Cambio de estructura en un minuto, te dio el retroceso y te dio la caída. O sea, va a depender mucho el contexto, va a depender mucho el cambio de estructura también. O sea, depende si hay una noticia, si hay un momento grave en la parte económica, va a depender un montón. Si es una corrección, si es una distribución, depende de muchos factores. Pero siempre los cambios son válidos si el precio está en un momento de rechazo, que vendría a ser un momento de correctivo, que este es un momento de rechazo, un momento correctivo, o en un momento de distribución. Porque en altas temporalidades, recordá que el precio ya cambió estructura acá. ¿Ok? No te olvides nunca de eso. Entonces es importante rever la estructura. Si tenemos un cambio de estructura de H4, tenemos por lo menos dos o tres velitas de 4 horas en retroceso. Que esto vendría a ser toda una dirección diaria. Al otro día o los días siguientes, al haber corregido, podemos tener la distribución bajista. Que ahí tenemos que ver directamente la venta en un minuto, en 3, en 4, en 5, en 15, en 20, en 10, en lo que vos quieras, en la temporalidad que más te guste, podés venderlo. Siempre y cuando te dé el cambio de estructura. ¿Se entiende todo esto de que es un poco tedioso que te voy repitiendo todo el tiempo lo mismo, pero si vos identificás el cambio de estructura de altas temporalidades, vos tenés una idea. Tenés un retroceso y luego una distribución. Entonces, ¿qué día va a ser el retroceso? ¿Qué día va a ser la distribución? Eso ya no te sabría decir. Eso va a depender mucho de si hay noticia el otro día o ese mismo día. Va a depender de muchos factores. Pero tenés que ser consciente de que, por ejemplo, hagamos de cuenta de que nosotros estamos parados en este día. Y hoy el día nos terminó así. Hoy el día nos terminó así. ¿Ok? Acá nosotros ya tenemos que considerar mañana, jueves o el viernes, hay muchas chances de que tengamos un movimiento alcista. Así tiene que ser tu deducción en el mercado. Porque si el precio terminó en altas temporalidades acá, entonces mañana o el viernes tengamos movimiento alcista. Entonces, ¿qué vas a buscar? Un cambio de estructura en bajas temporalidades y una compra. Es lo único que tenés que esperar. Hasta que te dé el punto que vos buscás para venderlo. Si el precio te da ese movimiento, perdón, aguanten 2 segundos acá. Si el precio te da ese movimiento, y vos decís, ah, mira, bueno, ya estamos en zona como para venderlo, espera lo mismo. Esperas una toma de liquidez, ¿ok? Y un cambio de estructura. Toma de liquidez, cambio de estructura, movimiento bajista. ¿Ok? Y así. Después esto va a tener una corrección, que esto se llama corrección, y luego va a seguir cayendo. Luego de esa caída va a tener otro cambio de estructura en ya diario o semanal y va a tener otro momento correctivo. Y cuando corrija, tenés que entrar. ¿Ves? Corrige y se cae. Y de nuevo, cuando cambie de nuevo estructura, por acá o por acá va a tener otro momento correctivo y se va a volver a caer. Entonces, en cada distribución y en cada retroceso son movimientos diarios que vos aprovechás en bajas temporalidades, entrar en compra y en venta, en compra y en venta. Y si sigue cambiando de estructura todo el tiempo, de esa manera tenés que interpretar los gráficos todo el tiempo. Hasta que llega un punto que ya no te cambia estructura y comienza a tomar liquidez. Quiero que me pongan en el chat si pudiste entender un poco sobre cómo vas a ver las estructuras y cómo vos vas a determinar cuál es tu dirección diaria. Es súper importante.
Súper importante. Esta clase para mí es la que tenés que rever. Y es más, la vamos a estar repasando siempre porque hago mucho hincapié en lo que es las estructuras. Recuerda que en bajas temporalidades vas a ver mucho ruido, o sea, muchas velas. En altas temporalidades se simplifican las cosas. Cuando las cosas se simplifican en altas temporalidades es donde vos siempre tenés que sentarte a ver cuál va a ser el siguiente movimiento de tu activo. ¿Sí? Siempre, siempre vas a interpretar. Obviamente, aparte de ese siguiente movimiento, tenés que entender que forma parte las noticias, el contexto, un montón de cosas. ¿Sí? Forma parte muchas cosas. Por ejemplo, ahí tenemos un cambio de estructura, corrección y vuelve a subir. ¿Ven? Vuelve a subir hasta que cambia, corrige, y ahí tiene que volver a... Mira, acá en este caso no volvió a subir. Ah, ¿y por qué? Por ejemplo, acá el último swing low fue este. Este es muy bajo, ¿ves? Acá no hubo un cambio, porque acá vendría a ser el cambio de estructura acá. Entonces, el precio que hizo vino, corrigió, tomó esta liquidez y luego generó un máximo más. Y ahí el precio, si vos ves, acá cambió estructura. Mira, esto lo voy a eliminar. Acá cambió estructura. ¿Ves que te deja cuerpo por debajo? Bueno, ¿y qué hizo después? Corrigió. Y luego de la corrección siguió cayendo. Entonces, ¿qué tenés que esperar? Un nuevo cambio de estructura para que agarres posición bajista o posición alcista. Bueno, estos días lo vivimos nosotros en abril, chicos. Esto lo vivimos Nasdaqero en abril. Fueron momentos muy críticos del Nasdaq, que por eso fueron caídas muy fuertes, subidas muy anormales. Así que bueno, hasta hoy en día que ya estamos en junio. Pero quiero que entiendan, chicos, quiero que entiendan que la fractalidad y los momentos y los movimientos estructurales siempre se van a interpretar por los cambios de estructura, por las correcciones y la distribución. Yo te lo voy a repasar esto en simples momentos. Mira, nosotros tenemos en altas temporalidades movimientos donde marcan la diferencia los cambios de estructura, por ejemplo acá. ¿Sí? Marcan la diferencia en los cambios de estructura y luego de un cambio de estructura tenemos un momento correctivo. Luego de ese momento correctivo tenemos una nueva distribución. Esta distribución que tenemos acá va a depender del pasado. Si por acá hay un swing high o por acá hay otro swing high o por acá hay otro swing high. Si esta distribución vuelve a cambiar estructura de un swing high del pasado, el precio va de nuevo a corregir. ¿Ok? Ahora. ¿Cómo nosotros vamos a determinar que el precio directamente no corrige de nuevo? Mira, acá si genera un high más y este high no me cambia estructura, sino que toma liquidez, tenemos que esperar que el precio pase por debajo de ese swing low generado del último máximo. Cuando el precio pasa por debajo y te cambia estructura de altas temporalidades, es cuando ya el precio comienza a reversionar. Genera un máximo menor y te da una distribución. Si el precio cambia estructura nuevamente por acá, el precio va a seguir cayendo y va a tener un momento correctivo más alto, que ese momento correctivo más alto le va a dar una distribución más larga al precio. Y después, si acá vuelve a cambiar estructura, va a ser exactamente lo mismo, pero su momento correctivo va a ser más bajo. Va a ser hasta acá y te va a dar la corrección. ¿Ok? Luego, cuando tome liquidez de este swing low, el precio reversiona de nuevo. ¿Ok? Hasta generar un nuevo mínimo, cambia estructura y se va de esa manera al revés. Entonces, todo el momento está en impulsos, retrocesos, y eso es lo que a vos te permite tener una visión diaria y saber cuál es tu dirección. Recuerden, la única forma de que vos veas tu dirección es en altas temporalidades y darte cuenta si estás en un momento correctivo o en un momento de distribución. Si tenés alguna duda y me querés hacer ver un gráfico, no sé, Nico, mirate el BTC, yo voy, lo miro y te digo, mira, el BTC puede hacer esto, el que vos quieras. Si querés que lo hago ahora que nos queda 10 minutitos, puedo ver cualquier activo que vos quieras y te digo en qué momento está el precio.
Ya te dije el Nasdaq. El Nasdaq para mí tiene que seguir generando máximos hasta que me dé un cambio de estructura. Vean acá, el Nasdaq está en un momento de casi distribución alcista de nuevo, ¿ven? Acá el precio me tiene que generar un nuevo máximo con liquidez, o sea, toma liquidez, o sea, con mecha o con cuerpo. Si me deja mecha, cae. Si me deja cuerpo, sube. ¿Sí? Mira, vamos a ver otro activo. Le pongamos el Bitcoin. Vamos a ver el Bitcoin. Yo tengo acá varias zonas, así que lo voy a eliminar. Mira, el Bitcoin te dejó máximos, ¿ok? Acá tenemos el máximo del Bitcoin que lo dejó en los 111.980, casi 112. Ahí está la base de datos de Binance, ¿ok? El precio tiene que tener un cambio de estructura de altas temporalidades, que lo tenemos por acá. Cambio de estructura, ¿ok? Cambio de estructura. Ahora, como cambio de estructura de H4, el precio tiene un momento correctivo. Que ese momento correctivo, como es el cambio de estructura, es muy bajo, o sea, ve que generó un rango muy bajo, entonces hay muchas chances de que el precio siga hasta una corrección más alta. ¿Ok? Cuando el precio corrige más alto, ¿ok? El precio en un punto te va a dar un cambio de estructura de bajas temporalidades. Y luego ese cambio de estructura se va a transformar en altas temporalidades y te va a dar la distribución hasta el nuevo mínimo. O sea, puede ser este. Si acá solamente toma liquidez, el precio se puede dar vuelta y continuar para generar nuevos máximos. Si el precio solamente deja cuerpo, te cambia de vuelta de estructura, va a generar de nuevo mínimos. Entonces el precio va a tener un momento de nuevo correctivo y va a generar un nuevo mínimo. ¿Ok? Entonces, para mí, el Bitcoin hoy está en un momento correctivo. El precio puede seguir subiendo a una zona de oferta más alta, que puede ser o este bloque de H4 o esta zona de liquidez que hay acá, y acá tenés Fair Value Gaps de altas temporales, que es justamente lo que yo tengo marcado, y ahí te puede dar el movimiento bajista. Yo el Bitcoin siempre lo marco, pero no lo opero. Vean, mira, yo tengo marcadito, y vean, ¿ven? Que acá tengo justamente el bloque de H4 y acá arriba tengo la ineficiencia o fair value gaps. Para mí el precio, el Bitcoin, o sea, el activo está en un momento correctivo. Cuando venga acá, hay que ver el rechazo en este bloque y como acá tiene liquidez, posiblemente venga acá. Cuando el precio venga acá, capaz que nos dé el momento de distribución bajista. Entonces, en este momento se puede aprovechar en bajas temporalidades momento de compras. ¿Sí? Acá se puede aprovechar en bajas temporalidades momento de compras. Entonces, lo que vos tendrías que esperar, por ejemplo, en el Bitcoin, en este momento, un cambio de estructura de 15 minutos o de una hora para que te confirme un poquito si el precio puede llegar a continuar subiendo. Por ejemplo, en 15 minutos, acá te dejó un mínimo, ¿ven? Y este mínimo que te dejó acá, acá hay un cambio de estructura, por acá. ¿Qué hizo el precio? Yo te voy a tomar un máximo y un mínimo, este es el rango del precio, y el precio bajó el 50%, o sea, por debajo del 50%. Entonces, ahora el precio está en un momento de distribución diaria, pero correctivo de altas temporalidades. Posiblemente a partir de ahora el Bitcoin comience a tener su proyección alcista, hasta que llegue a la zona de oferta para venderlo. ¿Se entiende? Entonces, quiero que sepan que de esa forma vas a tener más o menos una dirección diaria y vas a saber si el precio está en el momento adecuado de comprarlo. Para mí el Bitcoin está como para comprarlo. Posiblemente caiga un poquito más, posiblemente no, pero para mí acá ya tomó liquidez, acá ya cambió estructura en 15 minutos, entonces posiblemente acá me dé el momento de distribución. Acá lo único que me rechazó en esta zona de Fair Value Gap, me rechazó el precio para posición bajista, pero como no me generó un mínimo más, yo lo compraría. ¿Ok? Yo lo compraría. Ahora, si el precio te saca en stop loss, que hay una probabilidad que sí y otra probabilidad que no, esperaría de nuevo un cambio de estructura y luego volvería a entrar en compra. ¿Ok? Hasta el momento correctivo que lo tenemos acá arriba.
Y de esa forma analizo todos los días el activo que operamos, que es el Nasdaq, para que nos dé la oportunidad más óptima para todos nosotros en el momento de clase. ¿Se entiende, chicos? ¿Se entiende, se entiende o no se entiende nada? No, Nico, no entiendo nada. Pasa. Ok, perfecto. Buenísimo, chicos. Bueno, con eso básicamente es lo que quiero cerrar la clase de hoy, para que ustedes entiendan y sepan que todo es fractalidad, todo es estructura, todo es cambio. Así que de mi parte, chicos, yo lo voy dejando, que tengan excelente noche.